A continuación se realizará la demostración de la ecuación cartesiana de la parábola con vértice en el origen y con ramas abiertas hacia arriba. Aquí tenemos la parábola con las ramas abiertas hacia arriba, tenemos la directriz y a continuación vamos a representar la ecuación de la directriz, el vértice, el foco y algunos puntos importantes para realizar la demostración. Bueno, aquí realizamos una amplificación del dibujo. Vamos a ubicar el vértice que tiene coordenadas 0,0 o es el origen, aquí lo tenemos. Posteriormente nosotros sabemos que la distancia, aquí tenemos el foco, no lo he señalado, pero nosotros sabemos que la distancia del vértice al foco es P. Entonces la distancia de este punto a este punto es P y que la distancia del vértice a este punto donde cruza la directriz con este eje Y va a ser también P. Entonces, si yo sumo la distancia del foco al vértice más la distancia del vértice a este punto de intersección, voy a tener la distancia 2P. De este punto a este me mide la distancia 2P, recuerden eso. Eso es por definición, para poder empezar a hacer la demostración. Ahora vamos a encontrar la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz va a ser o va a estar dada por y igual a menos p. Vamos a analizar por qué es y igual a menos p. Bueno, esta y representa el eje que corta esta recta. Esta recta está cortando mi eje y. Por ende, ponemos y. Y eso es igual a el punto con referencia al eje cartesiano. Entonces, este punto, esta distancia que está de aquí a aquí es P. Aquí la ponemos. Pero como este puntito está por debajo del eje X, pues estamos considerando puntos negativos. Entonces por esa razón esto es negativo. Dicho de otra manera, este punto tiene coordenadas 0 en X, menos P en Y. Entonces esta recta corta el eje Y, aquí está, en menos P. Aquí está. Ok, continuamos. Ahora vamos a escribir el foco ya en forma de coordenada. Entonces aquí tenemos que este punto es el foco y tiene coordenadas 0, P. ¿Por qué tiene coordenadas 0? Porque este punto no está moviendo ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces está sobre el eje Y, pero sí tiene una altura. Ya vimos que de este vértice a este punto focal tenemos una altura P. Ahora vamos a escribir el punto de coordenadas x, y para empezar a utilizar la definición geométrica de parábola. Entonces yo voy a escribir un punto, me voy a posicionar sobre cualquier punto de la parábola y voy a tomar un punto de coordenadas arbitrarias x, y. Y ahora vamos a trazar una recta, la recta que va de F al punto P. Y recordemos que esta recta va a tener la misma longitud que otra recta que vamos a trazar del punto P al punto N, que va a ser este. Vamos a hacerlo. Ahí está. Ahora vamos a analizar estas coordenadas. Bueno, a este punto le llamamos N. La distancia que hay de este punto a este, o la coordenada del origen a este, va a ser X. Si se dan cuenta, este punto y este punto están posicionados a la misma distancia horizontal. Entonces esta X es la misma que esta. Y ahora vamos a analizar de dónde sale menos P. Pues menos P, como anteriormente analizamos, la distancia del vértice a este punto es P.
y la distancia de este punto a este punto a lo largo del eje Y va a ser P. Pero como estamos por debajo del eje X, estamos tomando o considerando números negativos sobre el eje Y. Entonces de este punto a este tenemos menos P unidades y es la misma distancia en Y que tenemos para este punto N. Geométricamente se puede ver todo esto, si concuerda. Y ahora vamos a determinar la distancia de FP de forma matemática. Entonces de este punto a este punto tenemos FP y la distancia de N a P matemáticamente sería o estaría representada de esta manera. La distancia de este punto a este es NP. Bueno, ahora vamos a realizar ya el análisis formal matemático. Vamos a usar la definición de parábola. Tenemos que la distancia de NP, o sea la distancia de este punto a este, va a ser igual a la distancia de F a P, la distancia de este punto a este. Entonces las igualamos las distancias y a esa ecuación la llamamos ecuación 1. El segundo paso sería usar la fórmula de distancia entre dos puntos para determinar la distancia NP y la distancia FP. Entonces nosotros sabemos que la distancia de N a P va a ser igual a la raíz cuadrada de X menos X al cuadrado, más Y menos, entre paréntesis ponemos menos P, todo al cuadrado, y esto se va a reducir a la raíz cuadrada de Y más P al cuadrado. X menos X nos daría 0 al cuadrado y nos quedaría más Y. Esta Y es esta Y. Menos por menos nos da más P al cuadrado. Y esta sería la ecuación 2. Ahora vamos a identificar esta X. Esta X que tengo aquí aquí sería la X perteneciente al punto P. Aquí la tenemos. Y esta X que tenemos señalando sería la perteneciente al punto N. Entonces es X menos X. Estaría aquí. Ahora tenemos Y. Este menos es el menos de la fórmula. Y entre paréntesis ponemos el menos de la coordenada. Entonces esta Y es del punto P. Y este menos P es esta coordenada en Y del punto N. Ok, entonces ahora analicemos FP. La distancia FP. Es la raíz cuadrada de X menos 0. Sería esta X menos 0. Bueno, retomamos. X menos este 0 sería esto, esta diferencia. Más Y menos P sería esta Y menos esta coordenada. X menos 0 nos queda X cuadrada y Y menos P al cuadrado nos queda esto. Esta expresión se va a llamar ecuación 3. Ahora, siguiente paso es sustituir las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1. Entonces, la ecuación 2 y 3 se sustituyen respectivamente en la ecuación 1. NP es este y corresponde a este radical que es este. FP es este radical. Lo sustituimos aquí y nos queda el lado derecho de la expresión. Bueno, siguiente paso sería elevar al cuadrado ambos lados de la expresión de esta ecuación. Entonces elevamos al cuadrado, quedaría esto. Se eliminan las raíces con los cuadrados. Nos quedaría esta nueva expresión. Desarrollamos los miembros de la ecuación, o sea, Y más P al cuadrado te queda este trinomio. X cuadrado pasa igual. Desarrollas Y menos P al cuadrado, te queda este trinomio. El siguiente paso es eliminar términos semejantes. Entonces Y cuadrada y Y cuadrada son términos semejantes, están en diferente lado de la ecuación, se eliminan, P cuadrada con P cuadrada, lo mismo. Y nada más queda 2PY del lado izquierdo. Del lado derecho de nuestra ecuación nos queda X cuadrada y este menos 2PY. Bueno, este menos 2PY lo transponemos al miembro de la izquierda como más 2PY. Y nos quedan estos dos términos semejantes, los sumamos, queda 4PY igual a X cuadrada.
Aplicamos el axioma de reciprocidad de la igualdad, que nos dice que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Entonces x cuadrada pasa como primer miembro de la ecuación, 4py pasa como el segundo miembro de la ecuación, y de esta ecuación tenemos un teorema, como en los dos casos que ya estudiamos anteriormente. Esta ecuación nos da el vértice de coordenadas 0,0, el foco de coordenadas 0,p, y nos da la ecuación de la directriz y igual a menos p. Todos estos puntos y esta ecuación de la recta llamada directriz ya los deducimos de forma geométrica. Bueno, pues como conclusión tenemos que para este lugar geométrico vamos a tener la ecuación x cuadrada igual a 4py, que tiene foco con coordenadas 0,p, vértice en el origen, directriz y igual a menos p, y se cumple todo lo que analizamos anteriormente.